Bueno, realmente es un gusto grande tener la presencia de Griselda Tessio, la doctora Griselda Tessio, abogada, ex fiscal federal durante mucho tiempo, sobre todo desde la recuperación de la democracia, el momento tal vez más álgido, más difícil, más complejo para gestionar la justicia federal en cualquier jurisdicción del país. Pero además la convocamos no solamente por esos antecedentes y por esa experiencia y esa historia, sino para hablar del presente. Una mujer que suele reflexionar con profundidad sobre los eventos que advertimos todos que se dan de bruces con los procesos democráticos y que muchas veces necesitamos complejizarlos con alguien que puede decir, bueno, he vivido la recuperación de la democracia, he vivido distintos gobiernos democráticos y tuve que resolver o fui contemporánea a hechos que fueron lamentables en vinculado a lo institucional, y por eso la invitamos esta noche. Gracias, Griselda, por haber venido. Gracias a ustedes. Y la sumamos a la Colorelli también para charlar. Buenas noches. Me parece bien, es un gusto estar con ustedes. Así una pregunta muy general, sos una mujer informada, estás siguiendo seguramente el pulso a través de los medios, de la realidad. ¿Qué estás viendo? Un desastre. Un desastre. Otra cosa no se puede decir. No es nuevo, no es novedoso. Sí es nueva la manera de gobernar, es nueva la manera de gestionar. Hemos tenido en la Argentina, en toda la historia, gobiernos buenos, gobiernos malos, gobiernos mediocres, gobiernos más o menos, gobiernos inteligentes, gobiernos brillantes, gobiernos que verdaderamente sabían el pulso de la sociedad y el papel del Estado como emergente, pero al mismo tiempo como posibilidad de cambiar esa sociedad. Eso lo conocemos los argentinos, sobre todo los que actuamos en política dentro de los andariveles de los grandes partidos mayoritarios argentinos, el radicalismo, que fue un partido de masas, mal que les pese a algunos de mis correligionarios, hay que recordar que en la época de Alem y en la época de Irigoyen se hablaba de la chusma radical, porque del otro lado estaban los conservadores de galera alta, ¿no? Y el peronismo como partido de masas que, así como el radicalismo, luchó por las libertades ciudadanas, el derecho al voto, etcétera, etcétera, el partido peronista luchó toda su vida por, hasta las épocas actuales, por la justicia social, que no es aberrante para nada, sino que es un fenómeno que nace con el constitucionalismo social. Es decir, el Estado tiene la obligación moral y política de sostener a los más vulnerables, a los más carenciados, a los más débiles, porque nadie elige ser vulnerable. Y tampoco nace con el gen de la vulnerabilidad o de la pobreza. Eso que decía Menem, pobres hubo siempre y va a seguir habiendo, no, mentira. Hay pobres porque en este momento, en la Argentina, el 10% de la población argentina se lleva el 98% de la renta nacional. O sea que el 90% restante se queda con el 2% de la renta nacional. Sí, y de ese 90, muchísimos ya estaban agarrados apenas del sistema, se cayeron. Se cayeron. Está desapareciendo los sectores medios, etc. Pero la cuestión, para sintetizar y para ir recortando, porque es un objeto tan grande, tan extenso, tan lleno de variables, que podríamos, más que en un programa de televisión, esto amerita un curso, un seminario, ¿no? Donde pudiéramos invitar a distintos especialistas, distintos intérpretes de la realidad nacional, distintos analistas. Pero a mí no me sorprende porque esto estaba gestado, esto es el huevo de la serpiente que se notaba que iba a eclosionar como eclosionó después, se notaba en la campaña los disparates que decía el actual presidente. Yo trato de nombrarlo poco por un problema de cábala. Como se decía Méndez en su momento. Claro, claro. Hay una referencia en la década del 90
hay no solo en términos históricos y políticos, económicos desde ya, sino también en cierta mediocridad que ronda el debate público. Sí, pero hay una diferencia. Con toda la entrega que hizo el menemato como sistema, Menem era un gran político. Menem era un animal político, tenía muñeca política y sus funcionarios, lo recuerdo a Corach, saliendo todos los días de su casa, donde en la calle, rodeado del periodismo, hacía una especie de conferencia de prensa. Que yo me acuerdo que lo miraba y pensaba, si fuera gobernador, algún día quiero tenerlo ahí, a Corach. Esta gente no tiene nada, son improvisados, pero voy al hecho de que lo veíamos venir, que no es, digamos, ¿cuáles fueron los elementos principales de este enamoramiento que se está pasando, pero que en su momento gran parte de la sociedad tuvo con Milei? ¿Cuáles fueron los argumentos principales? Primero, dirigido a los jóvenes. Un discurso de ruptura, rupturista, disruptivo. Por primera vez se escucharon en la boca de los políticos, que no voy a decir que eran la Madre Teresa de Calcuta, los políticos, pero había una especie de código de no insultar al adversario, de no hablar en términos soeces, con todo el respeto que me dan las hinchadas de fútbol. No es lo mismo que hable un presidente en cadena nacional que los gritos que puede dar desde el tablón la hinchada. Sí, no te lo imaginás, Colo y Griselda, a Corach, por seguir en ese ejemplo, diciendo, callate vos que metiste bomba en los jardines de infantes. Y después, como si nada, ser socios. Pero eso es el embrión de Macri. Esto es responsabilidad de Macri, en realidad. Yo me estoy refiriendo a un código de respeto en cuanto al uso del lenguaje. Acá hay una tergiversación perversa, malvada, porque hay una ruptura del modelo cultural. Más allá de una ruptura del modelo político y del modelo económico, hay una ruptura de lo cultural. Por eso los jóvenes se sintieron representados de una forma, porque era una especie de rockstar, que además decía malas palabras, que además decía estupideces, pero que les encantaba, como que los padres pueden vender a sus hijos, o pueden vender los órganos, o frases absolutamente obscenas y perversas sobre los niños. Ahí se está hablando de una pornografía infantil muy fuerte, muy dura. Como consumo, que alguna vez habría que investigar también. Entonces, todo eso fue un caldo de cultivo, y desde el primer día, desde el día que asumió Milei, que su discurso lo dio de espaldas al Congreso, ese día ya su declaración, que no necesitó decirla porque los gestos valen más que las palabras a veces en política, ese día el gobierno dijo, la Constitución soy yo, la ley soy yo. A lo Luis XIV, el Estado soy yo. Claro. Entonces, acá hay una suerte de, por un lado, desconocimiento absoluto de la ley. El derecho, la ley, la Constitución no existen para este gobierno. Y por otro lado, una perversión que se nota en un autoritarismo cada vez más creciente. Griselda, nosotros la habíamos convocado también en el contexto en que el juez Mariñelo prohibió difundir audios sobre Karina Milei, que es la secretaria de la general de la presidencia. Funcionario que nadie votó, ¿no es cierto? Por otra parte. Sí. En este contexto, incluso el ex ministro de la Corte, Maqueda, consideró esto como un acto de censura previa.
Estos comportamientos, estas actitudes del gobierno mileísta, ¿son una demostración de poder o son una clara demostración de una debilidad tremenda? Las dos cosas. Las dos cosas. Cuando los gobiernos están débiles y se dan cuenta que no tienen más el sostén de los sectores sociales que los sostenían hasta ese momento, se convierten en autoritarios, en cada vez más autoritarios. Entonces esto es una síntesis, más la ignorancia del derecho, que es lo que recalca Maqueda también. Porque el juez lo tienen pobre, está agarrado absolutamente porque tiene como 10 o 9 denuncias, 5 de las cuales son por acoso laboral y acoso sexual. Es verdad. Que, por otro lado, el Consejo de la Magistratura lo tenía cajoneado y detenido, hasta que el presidente de la Corte, en este momento el doctor Rosati, nuestro, digamos, conciudadano, tomó intervención en el tema y está apurando la cuestión. Por eso el juez acoge ese disparate, que les está pidiendo, entre otras cosas, a los periodistas, más allá de la censura previa, les está pidiendo que digan quiénes son sus fuentes. Es desconocer la ley de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional. Ahora, eso es un pedido del Ejecutivo. Me pregunto esto, una cuestión técnica. ¿Se le corre vista al fiscal o el juez resuelve, digamos, ahí sobre el pedido? Se le tiene que haber corrido, no sé, no he visto el expediente, pero se le tiene que haber corrido vista fiscal. Porque el fiscal, que por antonomasia es el que debe garantizar la legalidad del proceso. Imagínate una Griselda Tezio llegándole el pedido a allanar un domicilio de un periodista. No, por Dios, no, jamás. Pero el fiscal tiene a su cargo llevar adelante la acción penal, pero también tiene el control de la legalidad de todos los procesos. Eso es lo que muchos jueces y abogados no entienden, muchos políticos tampoco entienden. Y otro desconocimiento del derecho es lo de la ministra de Seguridad, ¿no es cierto?, que ordena, a ver, la detención de 2 periodistas, el allanamiento. A ver, en la Constitución argentina y en el derecho argentino, ni el presidente puede ordenar una detención. Claro. El único que puede ordenar detenciones y allanamientos son los jueces de instancia, los jueces de primera instancia. Entonces, cuando uno empieza a leer eso, por supuesto que la palabra de Sapsay, calculen, Sapsay, la palabra de Gil Domínguez, la palabra de otros constitucionalistas, la palabra de Maqueda, que fue la que estuvo más redonda, más de síntesis, más profunda, más rigurosa, son las palabras que valen en la interpretación del derecho, que siempre le hemos escuchado, no solo los abogados, la prensa lo ha escuchado, distintos sectores de la sociedad. Y bueno, sin embargo, al gobierno no le importa. Doctora, en este contexto, y no pocas veces, y a través de redes sociales, y también a través de medios de comunicación, y muchos integrantes del funcionariado del mileísmo, hablo de mileísmo porque me parece que esto va a pasar a la historia como una marca de época. Sí. Se empecinan y se fogonean en lo que llamamos discursos de odio. Por ejemplo, atacar a un niño discapacitado o a una persona discapacitada, menospreciar a personas jubiladas, a mujeres, a disidencias sexuales, bueno, todas estas manifestaciones y expresiones que son odiantes. Bueno, lo decía recién Griselda, enano soviético, sí. El estiércol del kirchnerismo. Parásitos mentales. Lo que decía hace un rato. ¿Cómo debe o cómo puede la política reaccionar, entendiendo por supuesto la preservación de la democracia, pero cómo se reacciona para que el sentido común y la ciudadanía en general no copte ese mensaje de odio y se convierta en algo natural dentro de nuestra convivencia?
Es muy interesante esa pregunta y muy difícil la respuesta. Yo creo que ya está naturalizado, lamentablemente, los discursos de odio. Los que estamos, yo no soy conductor de un remis o conductor de un colectivo, que son los que están permanentemente en la calle y pueden ver las reacciones extemporáneas de la gente, ¿no? Un roce de dos autos en la calle puede generar un homicidio, porque se bajan si tuvieran una pistola, se bajan con un arma. Yo creo que se ha naturalizado mucho cuando viene desde el poder más importante, más alto de una sociedad, como es el presidente de la nación, cosa que este hombre nunca ha entendido que él era presidente. En serio, nunca ha entendido. Yo creo que es un psicópata, ¿no? Pero tampoco soy experta en la cuestión, pero entender lo que significa la primera magistratura de un país no es poca cosa. Y con lo de los discursos de odio, tenemos ejemplos terribles en la historia. Y el ejemplo más icónico, más significativo de cómo prenden los discursos de odio en la sociedad es Hitler, Alemania, 1933. No hubo que llegar al 37, en el 33. En la Cancillería, cuando va a la Cancillería. Claro. Y en la campaña. Y en la campaña. Cuando todavía no estaban las SS, Sí. eran las SA, que después Hitler se encargó de exterminarlas, porque las SS... Bueno, Mussolini también fue avalado por Vittorio Emanuele. Exactamente. Y, digamos, legalmente llegó al poder. Exactamente. Hitler también lo votó el 90 y pico % de la población alemana. Antes que haga la pregunta, una cosita más agrego. Yo volví a escuchar después de mucho tiempo como un insulto mogólico. No, eso es terrible. Algo que hacía un montón que no escuchaba. Bueno, pero fíjense ustedes, me están dando ejemplos de las luchas de distintos colectivos y de las conquistas de esos mismos colectivos, producto de su lucha, de los últimos 30, 40 años, de las disidencias sexuales, de las mujeres, de los niños vulnerados, de los discapacitados, de los jubilados que toda la vida en la Argentina los dejaron, la política no se ocupó de los jubilados y sufrieron muchas injusticias. Lo que pasa es que ahora eso se redobla con la represión de cada miércoles. Entonces, esos discursos de odio que preguntabas están calando en la nación. ¿Cómo revertirlos? Yo lo único que advierto de parte de los otros representantes o de los no funcionarios, porque no están en el poder, representantes de los otros partidos políticos, es no contestar el discurso de odio con otro discurso de odio. Bien. No contestar el insulto con otros insultos, sino con argumentaciones. El funcionariado, como decís vos, no sabe argumentar. Me interesa un concepto, porque recién mencionábamos a Hitler y a Mussolini, que uno fue el líder del nazismo, el otro el líder del fascismo italiano. Habitualmente en nuestro modo de hablar se filtra la palabra facho, pero el fascismo italiano y este modelo libertario, usted podrá explicarlo muy bien, cuál es la diferencia y cuál es la similitud. Yo creo que estamos presenciando una especie de protofascismo. Donde se nota más es en la forma de gestión y en lo cultural. No podríamos decir, yo no me animaría a decir que Milei y su gobierno son fascistas, porque el fascismo necesita, y valen los ejemplos que vos diste, un Estado fuerte. Y Milei se ha identificado como un topo que venía a destruir el Estado, lo cual es una ridiculez, porque las naciones occidentales prácticamente desde antes de la Revolución Francesa, desde el desguace del feudalismo y la organización de los distintos países en reinados absolutos, ya estaban pensando un Estado fuerte, un Estado nacional. Así se diferenció tempranamente Francia de Inglaterra, España de esos dos, más tardíamente Italia, más tardíamente Alemania.
Rusia, que eran gobiernos despóticos, pero el Estado era fuerte. Esa idea de l'État c'est moi, el Estado soy yo, de Luis XIV, está hablando de eso. Acá no. Entonces, pensar una sociedad sin Estado es algo tan absurdo, nadie lo ha planteado en estos últimos siglos, solamente los utópicos anarquistas. Bakunin, Proudhon. Claro, exactamente, que su política era poner bombas, ¿no? Había que destruir la propiedad privada, había que destruir las clases sociales, destruida que fuera la propiedad privada y por lo tanto el Estado. No se puede destruir el Estado porque volveríamos a ser tribus, no sociedades modernas organizadas, no el lugar de la ciencia. Bueno, ese es el panorama. Interesante reflexión, Griselda, nos quedamos sin tiempo.